Gracias, agradeciéndole a la doctora Ani Marcela Garzón por esta interesante ponencia que nos trae el día de hoy. El tema de la conferencia, como ustedes saben, el de este evento es retos para la construcción de la paz, ¿sí? Los retos que trae este proceso de paz, visto desde el derecho, visto desde la psicología, ¿sí? Estamos intentando aquí pues ver dos disciplinas que, si bien hacen parte de las ciencias humanas, dan una lectura un tanto diferente. Ustedes se dan cuenta cada vez que un ponente interviene, ¿sí? La diferencia que hay entre las disciplinas. Tenemos la última ponencia que va a estar a cargo, o la última intervención, digámoslo, del doctor Benjamín Lozada Posada. El profesor Benjamín Lozada Posada es investigador también del Grupo de Derecho, Justicia y Desarrollo Global, profesor de la Universidad Manuela Beltrán, director de la línea de responsabilidad social. Su formación está alrededor del derecho de la comunicación social. Es abogado y comunicador social, magíster en administración, doctor en educación y postdoctor en procesos sintagmáticos e investigación. Yo los dejo con el profesor Benjamín Posada. Al final haremos unas preguntas o una sesión de preguntas para los participantes. Bueno, muchas gracias a Luis Eduardo, muchas gracias a Luisa. No se vayan, que esto se va a poner bien interesante al final de los tiempos cuando hagamos la memoria histórica. También a Alejandra, me voy a copiar del búho y del elefante. Parte del zoológico lo puede tener uno por dentro sin darse cuenta. Eso también tenemos que descubrirlo en el día de hoy. También al profesor Edwin, a Ani, el tema de género y la masculinidad también tenemos que mirar, porque hemos recorrido rápidamente los hombres caminos que antes no se veían, hasta el punto que el equilibrio de género para el tema de memoria histórica y de posconflicto pasa a ser fundamental. Abelardo, con lo que nos dejó de mensaje, no todo es material, nosotros tenemos reparación de alma, reparación de espíritu, y sobre eso es que vamos a hablar, porque cuando estamos hablando de memoria histórica, lo primero que tenemos que decir es que memoria histórica siempre ha habido, pero no se le pone cuidado, y nosotros acá somos muy dados para no ponerle cuidado al pasado. Entonces, ya se ha hablado lo suficiente del conflicto irregular, ya se han puesto casos específicos de cómo ha habido reparación en los diferentes contextos de la vida, pero aquí vale la pena repetir las secuencias para que haya una paz sostenible, porque el telón de fondo de esta exposición es que la paz sea sostenible. Estamos desde el extremo de la memoria histórica, de toda esa memoria que ha pasado, pero para que sea sostenible más allá de los tiempos, todos nosotros somos actores. Ani decía, si estamos en Bogotá no nos toca, claro que nos toca más. Esta exposición de hoy, por ejemplo, está en dos líneas de investigación. La línea de investigación de responsabilidad social, vista desde el derecho, pero vista desde la investigación criminal, es la línea de seguridad y convivencia que nos toca en las ciudades. Y aquí ya hablaron de ponerse en el pellejo del otro. El búho, en medio de su sabiduría, quería que todo el mundo, como el murciélago, se pusiera patas arriba. Y seguramente nosotros vamos a entender el mundo distinto si nos ponemos patas arriba acá en este salón. No estoy invitando a una posición yoga, donde uno todos los días debe poner la cabeza abajo y los pies arriba, para que se oxigene y se alimente más el cerebro, pero así es. Los invito a que al menos de manera imaginaria hagamos el ejercicio, y ya lo estamos haciendo. Y sigamos con ese registro, estamos patas arriba, no porque el país esté patas arriba, sino porque nosotros interiormente estamos patas arriba. Y ya, patas arriba, comencemos a entendernos con los demás. Y me acerco más a la escena de los acontecimientos para significar
que tenemos que ponernos en el pellejo del otro. Nosotros somos más cada uno de nosotros, cada uno es más en la medida en que entiende a la otra persona. Aquí, a veces uno entiende muy poquito a la persona que tienes más cerca. Aun cuando una comunidad indígena le dice a uno, si uno va a una comunidad indígena o aquí todos fuéramos indígenas, ya seríamos hermanos y de la comunidad por estar compartiendo un espacio en el planeta. Y esta mirada, desde la responsabilidad social y desde la seguridad y la convivencia es eso, es tratar de entender a los demás. Ahora me dirán ustedes, y muchas veces no se entiende uno mismo, ¿cómo voy a entender a los demás? Pues el primer ejercicio es que estando patas arriba, tratemos de entendernos con el cerebro bien oxigenado. Abro un paréntesis, hay cerebro 1 y cerebro 2 y la teoría de la evolución está cambiando, porque ahora se habla de las bacterias y de la macrobiota como otro gran cerebro, cierro paréntesis. Simplemente aquí hay psicólogas y hay personas muy versadas en la materia. Los abogados, cuando uno dice que el mejor abogado es el que evita un pleito, ahí sigue la cabeza patas arriba porque ese abogado debe estar loco, señor búho. ¿Cómo así que un abogado evita pleitos? Pues claro, para eso está el abogado hoy, para evitar pleitos. El abogado está para conciliar. El abogado no está para abrir más boquetes sociales en medio de una sociedad de conflicto. El abogado debe entender a la persona. Debe ser primero persona y entender a las otras personas. El psicólogo y la psiquis, muchas veces le dicen a uno, toca ir al psicólogo, vas al psicólogo. Pues claro, el psicólogo es el mejor guía, el mejor coach que alguien puede tener es un psicólogo. Diría yo un psiquiatra, si uno no se entiende, el psiquiatra le puede ayudar a poner las piezas en orden y la cabeza donde uno la quiera para ver el mundo mejor. Ese es el ejercicio de memoria histórica que estamos haciendo. Cuando hacemos un ejercicio de memoria histórica, ya lo decía la murciélaga, así es el mundo y así lo tenemos que ver. Aquí, quien no escribe la historia está condenado a que se la escriban como aconteció con los aborígenes precolombinos. La memoria histórica tiene una gran virtud, se escribe, se describe, se reescribe. Cuando uno está patas arriba, está escribiendo acá en el cerebro, está reescribiendo y está describiendo, porque no le basta con el mundo como lo ve todos los días, sino que tiene que verlo de manera diferente. Y miren qué pasa, acá estamos escribiendo una historia, se está grabando la sesión, y yo estoy seguro que si la transcribimos, la multiplicidad de miradas, y falta la más importante que es la de ustedes, falta la mirada más importante, la de ustedes, la de las personas que han estado acá, como búhos, como elefantes, como cabritas, como fuere, pero han estado en la sesión. Y seguimos patas arriba, porque si no escribimos la historia no la escriben como pasó con los precolombinos. Nosotros ya, los postulados de los que hablaba Edwin, ¿quién hablaba de los postulados? ¿O tú? Sí, que fueron los paramilitares que hicieron un proceso de paz, se sentaron con las víctimas y ellos hicieron el recorrido, pero es que nosotros aquí ya hemos tenido muchas experiencias. La experiencia comenzó con los indígenas precolombinos, masacrados desde la conquista, pero la historia quedó escrita por los vencedores, quedó escrita por los españoles. A tal punto llega la ignominia que nosotros acá en este territorio muisca, ni siquiera hablamos chibcha, ni siquiera hemos hecho la remembranza de esas víctimas. La memoria quedó en el Dorado, la memoria quedó en el museo, la memoria quedó en los museos, afortunadamente hay memoria, y esa memoria nos permite hoy reivindicar a esa estirpe fundadora de Colombia, a esa estirpe fundadora que desde el principio de los tiempos supo que la historia tenemos que escribirla nosotros. Si no escribimos la historia patas arriba que vivimos hoy en Colombia y en Bogotá nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Seremos otras víctimas de nuestro propio invento, por nuestro desinterés por el otro,
por nuestro desinterés por uno mismo. La reconstrucción de memoria cuenta con variedades técnicas que van desde la entrevista, el cuento, el relato de Alejandra. La entrevista, que se ha utilizado mucho con éxito el tema de las entrevistas. Sentar a un paramilitar, no voy a hablar de guerrilleros, me voy a ir para el otro extremo. Y sentarlo con las familias en los campos de Colombia. Ha significado lágrimas, ha significado reencuentros, pero ha significado que las personas se entienden poniéndose patas arriba. Porque ya cuando hay lágrimas, ya cuando estamos de corazón a corazón, de mirada a mirada, de piel a piel, somos iguales. Ahí el uno se entiende con el otro y pasa a ser una sola dimensión, la dimensión humana, la dimensión del entendimiento, del cariño, de la ternura, de la dulzura, de ponerse otra expresión en los zapatos del otro. Ahora, no sabe uno si los zapatos del otro son nuevos o son viejos, si le gustan a uno o no le gustan a otro, pero se puso en los zapatos del otro. Y cuando uno se puso en los zapatos del otro, entendió a la sociedad. No tiene que ser búho. A la hora del té todos nos volvemos búhos, porque si no logramos entendernos con el vecino, con el compañero, en estos tiempos de resiliencia, de cambio para vivir mejor, para vivir bien, no podremos vivir, porque se nos acaba el mundo, se nos agota el tiempo. Y pasamos a otro punto que se relaciona con esa dimensión que no es desconocida. Había una película, no sé si se acuerdan, de la dimensión desconocida. ¿Quién recuerda de la dimensión desconocida? La dimensión desconocida está en nosotros. Nosotros somos la dimensión desconocida. Cada uno de nosotros es la dimensión desconocida. Entonces voy a recapitular simplemente para abrir espacio al foro, que es más interesante, diciendo que la memoria nos une desde los tiempos precolombinos, porque es nuestra proyección social histórica, hasta la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad planetaria, sino la paz sostenible. La paz es sostenible en la medida en que los aportes sean colectivos. La paz es sostenible en la medida en que todos la asimilemos, en que todos hagamos el colectivo del zoológico, sigamos mirando el mundo patas arriba porque es diferente, es cambiante, no es como lo queremos, es como lo vamos construyendo día a día. Esas son reflexiones básicamente para abrir el foro y darle espacio a las miradas diferentes y divergentes que ustedes tienen con relación a nosotros. Muchas gracias.